Mi historia comienza en mi amada plantación, Tara, en Georgia, un lugar que significaba el mundo para mí. Éramos la envidia del condado, y yo, a mis 16 años, era la muchacha más coqueta y deseada. Tenía todo lo que quería, o casi todo. Mi corazón estaba puesto en Ashley Wilkes, el hombre melancólico y honorable de la plantación vecina, Dodge Robles. El día que me enteré de que Ashley se casaría con su prima, la insípida pero dulcísima Melanie Hamilton, mi mundo se derrumbó. Fui a Dodge Robles, me le declaré en un arrebato de pasión y me rechazó, diciendo que Melanie era más afín a él. Y justo ahí, en la biblioteca, un hombre cínico y arrogante llamado Brad Butler, que había sido rechazado por la sociedad sureña, escuchó toda mi humillación. Me miró con una insolencia que odié, pero que de alguna manera me fascinó. Absolutamente. Permíteme desarrollar ese momento crucial en mi vida con más detalle. El baile en 12 Robles fue la peor noche de mi vida. Corrí a la biblioteca, roja de ira y humillación, después de que Ashley me dijera que se casaría con Melanie, aunque admitió que me deseaba. ¡Qué cobarde! Y como guinda del pastel, ahí estaba ese canalla de Brad Butler, escondido y escuchándolo todo. En mi despecho, al salir de la biblioteca y escuchar el clamor de los hombres listos para ir a la guerra, hice lo primero que se me ocurrió para vengarme de Ashley y recuperar mi orgullo. Supe que si él me veía casada antes de irse, sufriría. Charles Hamilton, el hermano de Melanie, era un joven tonto y tímido, uno de mis muchos pretendientes. Lo usé. Cuando me propuso matrimonio esa misma noche, acepté de inmediato. No lo amaba, ni siquiera me gustaba, pero era el vehículo perfecto para mi venganza. Nos casamos deprisa. Fue una boda sin amor, a toda prisa, antes de que Charles partiera para unirse al regimiento sureño. Lo que yo había concebido como un breve interludio de drama y una forma de torturar a Ashley se convirtió en una trampa ridícula y la guerra, que se suponía gloriosa y breve, me arrebató a Charles con una rapidez absurda. No murió en una batalla heroica, sino de neumonía y sarampión en un campamento militar. Fue una muerte banal que hizo mi sacrificio aún más inútil. De repente, a los 17 años, me convertí en la señora Charles Hamilton, viuda y obligada a llevar luto riguroso. ¡Qué tortura! Tuve que vestirme de negro de pies a cabeza, renunciar a los bailes, a la coquetería, a la alegría. Era una prisión social. Además, el breve y desagradable matrimonio me dejó una consecuencia que odiaba. Estaba embarazada de Wade Hampton Hamilton. No tenía instinto maternal. El bebé era una carga, una prueba física de mi error y un recordatorio constante de mi aburrida condición de viuda. Mi padre y mi madre, quien me había enseñado la estricta moral sureña, insistían en que la viudez era una vocación de santidad. Pero yo no era una santa. Estaba aburrida, frustrada y furiosa por estar excluida de la vida. Mi única esperanza era ir a Atlanta, donde vivía Melanie, para escapar del sofocante luto de Tara y, sobre todo, para seguir estando cerca de Ashley, aun cuando él estuviera en el frente. Necesitaba acción, admiración y, por encima de todo, necesitaba a Ashley para que mi vida volviera a tener sentido. Pero no sabía que Atlanta me pondría en el camino de mi verdadero destino, Brad Butler. Mi traslado a Atlanta fue mi escape del aburrido luto de Tara. Allí vivía Melanie, quien me acogió, y su presencia, por molesta que fuera, significaba que yo estaba cerca de las últimas noticias de Ashley Wilkes. Fingí un patriotismo ardiente y una devoción por ayudar a los heridos, todo para ser elogiada. Melanie, con su bondad natural, me arrastró al hospital. Yo odiaba las tareas, la sangre y el sufrimiento, pero el deber me obligó a ser. A pesar de la guerra, Atlanta era un hervidero de vida. Los hombres que no estaban en el frente, los especuladores y las damas que ignoraban el luto creaban una sociedad más vibrante. Y fue allí donde mi camino se cruzó repetidamente con el de Brad Butler. Él era la oveja negra, un contrabandista rico y descarado que se burlaba abiertamente de la causa confederada. Aunque lo odiaba por su cinismo y porque sabía mi secreto sobre Ashley, él era el único que me trataba con honestidad, el único que me hacía sentir viva.
Aceptaba sus regalos y sus atenciones a escondidas, porque necesitaba su protección y su riqueza en ese mundo que se desmoronaba. Pero la guerra se acercaba y el ambiente se enrareció. Cuando el general Sherman y sus yanquis rodearon Atlanta, el terror se apoderó de todos. La gente huía, los heridos llenaban las calles y yo me quedé atrapada en la casa de Melanie, en medio del sitio. Había prometido a Ashley, qué tonta, que cuidaría de Melanie, y mi honor me ató a esa promesa. Y Melanie, que siempre hacía todo bien, se puso de parto justo en el peor momento posible. Sola, con la ayuda de la sirvienta esclava Prissy, vi cómo los dolores la doblaban mientras las bombas caían y la ciudad ardía. Fue un momento de desesperación absoluta. Yo, que había detestado a Charles por su debilidad, ahora debía ser la fuerte por Melanie. Ayudé a traer a su bebé al mundo en medio del rugido de la artillería. Con la ciudad en llamas, no teníamos forma de escapar. Nadie se atrevía a ayudarnos. Justo cuando mi desesperación era total, apareció Matt Butler. Él no estaba luchando por un ideal, estaba salvando su pellejo y, curiosamente, el mío. Encontró un viejo carromato, un animal famélico y nos cargó a todos, a la postrada Melanie y a su recién nacido, a Prissy y a mí. Con una audacia increíble, nos abrió camino a través del caos, el fuego y las tropas en retirada. Red, el cínico que amaba el dinero, se convirtió en nuestro único héroe. Cruzamos las calles ardientes de Atlanta esa noche. El calor era sofocante, el humo espeso. En el borde de la ciudad, justo cuando pensábamos que estábamos a salvo, Red tomó una decisión que me enfureció. Él no podía seguir con nosotros. Dijo que iba a unirse al ejército confederado, un gesto inútil y suicida, y me dejó, a mí, la niña mimada, al mando del carromato con una inválida y 2 niños. Me sentí traicionada, abandonada y llena de un odio abrasador. Pero Red tenía razón, él me había rescatado, pero ahora yo debía salvarme a mí misma. Ese momento, en el borde de la ciudad en llamas, marcó el verdadero final de la pequeña Scarlett y el nacimiento de la mujer dura que lucharía por sobrevivir. Había imaginado mi regreso triunfal, donde las esclavas me atenderían con devoción y mi madre me consolaría. En cambio, encontré una plantación fantasma. La hermosa Casa Blanca estaba dañada, los muebles, destrozados y saqueados por los yanquis. El jardín estaba pisoteado y, lo peor de todo, no había casi comida. Tara ya no era el paraíso que recordaba, era una ruina silenciosa. Busqué a mi familia con el corazón encogido. Mi adorada madre, Eleanor, la mujer más fuerte y elegante que conocí, había muerto de fiebre tifoidea. Su muerte me dejó huérfana no solo de madre, sino de guía moral. Ella era la única que me controlaba, y al desaparecer, sentí un vacío aterrador y, a la vez, una libertad despiadada. En cuanto a mi padre, Gerald O'Hara, el enérgico y ruidoso irlandés que había construido Tara con sus propias manos, lo encontré roto. La muerte de Ellen y la pérdida de su fortuna lo habían reducido a un anciano senil que revivía el pasado constantemente. La responsabilidad de la familia recaía ahora enteramente sobre mis hombros. Cuando el hambre se hizo real, me enfrenté a mi propia debilidad. Yo, la niña mimada, estaba demacrada, sucia y desesperada por un bocado. La comida que encontré era una zanahoria vieja y dura que devoré con lágrimas. Salí al campo, el sol de Georgia me quemaba la piel y miré la tierra roja de Tara. Había odiado esa tierra, quería lujos y seda, no barro. Pero en ese momento, me di cuenta de que esa tierra era lo único que quedaba. Los esclavos se habían ido, las cosechas estaban destruidas, pero la tierra, la fuente de toda la riqueza de mi padre, permanecía. Fue entonces, con el puño cerrado y la tierra roja filtrándose entre mis dedos, que pronuncié el juramento que me definiría. A Dios pongo por testigo que no podrán derribarme. Sobreviviré, y cuando todo haya pasado, nunca volveré a pasar hambre, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que mentir, robar, mendigar o matar, a Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre. Ese no fue un juramento de amor o de honor, fue un juramento de supervivencia brutal y egoísta.
dejó atrás a la niña caprichosa. La guerra había barrido mi mundo como el viento, pero yo no me dejaría llevar. A partir de ese momento, mi única religión fue la supervivencia de Tara y, con ella, la mía. Este juramento me dio una fuerza de voluntad indomable, pero también me endureció el corazón, preparándome para las acciones más despiadadas que tendría que cometer para mantener mi promesa. Claro. Esta etapa marca mi transformación de dama a superviviente despiadada y es donde mi juramento en Tara se puso a prueba. Después de la guerra, la miseria nos ahogaba. Los impuestos se acumulaban y amenazaban con quitarnos Tara. Desesperada, pensé en la única persona con dinero que me debía un favor, Rhett Butler, que estaba en una prisión yanqui acusado de contrabando. Me vestí con mi mejor ropa, usando cortinas de terciopelo verde para hacerme un vestido. La pobreza no iba a arrebatarme mi apariencia, y fui a verlo a la cárcel de Atlanta. Mi plan era simple: seducirlo, hacerle creer que aún lo amaba y rogarle que me prestara el dinero para salvar Tara, pero Red no era tonto. Me miró, notó mis manos endurecidas por el trabajo y descubrió rápidamente mi engaño. Me rechazó con desprecio, diciéndome que mi plan era transparente. Me fui humillada y con las manos vacías. La desesperación se apoderó de mí. En el camino de regreso, me encontré con la solución perfecta y ruinosa: Frank Kennedy. Frank era el prometido de mi hermana, Sue Ellen Noara, un hombre mayor y aburrido, pero que había prosperado con un aserradero en Atlanta. Sue lo había esperado fielmente, soñando con su vida de casada. Yo no tuve remordimientos. Manipulé a Frank contándole mentiras, haciéndole creer que Suellen se había cansado de esperar y que se iba a casar con otro. Frank, un hombre simple, cayó en mi trampa. En menos de 2 semanas, lo convencí de que se casara conmigo. No solo salvé a Tara con el dinero de sus impuestos, sino que me hice dueña de su aserradero y de su vida. Mi propia hermana nunca me lo perdonó. Con el dinero y el aserradero de Frank, no me detuve a jugar a la señora. No. Había jurado que no volvería a pasar hambre, y eso significaba no solo comer, sino tener seguridad para siempre. Me lancé al negocio de la madera con una ferocidad que horrorizó a la sociedad de Atlanta. Contraté prisioneros y mano de obra barata, trabajé más duro que cualquier hombre y me negué a seguir las ridículas reglas sociales. Iba sola a mis negocios, vestía como quería y no temía regatear o ser despiadada. Mi éxito fue instantáneo y enorme. Amasé una gran fortuna, comprando más aserraderos y casas. La gente me odiaba, me llamaban vulgar, avariciosa y no dama. Pero con ese dinero pude vestir a mi familia, comprarles comida, e incluso sostener a Ashley y Melanie, que eran inútiles para los negocios y la supervivencia. En ese momento, la supervivencia era mi única moral. El juicio de los demás me importaba un bledo. Yo era fuerte y rica, y el resto del mundo era débil. Mi único error era que, a pesar de todo, en el fondo seguía anhelando que Ashley me viera como la mujer fuerte que era y que me diera el amor que creía merecer. ¿Qué piensas de la facilidad con la que sacrifiqué mi honor social por la seguridad económica? Cuando Frank Kennedy murió, atacado por unos rufianes mientras yo estaba ocupada manteniendo a flote mis negocios, volví a ser una viuda. Red, que había regresado a Atlanta rico y condecorado como un héroe dudoso, me cortejó abiertamente y de una manera que me hacía temblar. Él era el único hombre que me desafiaba, el único que conocía mi alma sin tapujos, y aún así me quería. Finalmente, cedí a su propuesta de matrimonio. Fue mi tercer intento de encontrar seguridad y, sinceramente, la única vez que sentí una pasión real. Red me cubrió de lujos, dándome la vida opulenta que la guerra me había arrebatado. Compró para mí un palacio en Atlanta, me llenó de sedas y joyas, y restauró el esplendor de Tara para mi padre. Era la vida que mi corazón anhelaba, la vida que él entendía que yo merecía. Nuestra relación era una llama constante, peligrosa y adictiva. Red me decía: somos iguales, Scarlett, ambos somos parvenos y egoístas. Por eso te entiendo. Él podía ver a través de mis fachadas, y esa sinceridad me irritaba, pero también me fascinaba.
Éramos dos fuerzas iguales, destinadas a chocar. El problema era que yo seguía siendo una estúpida. Mi obsesión por Ashley Wilkes era como una enfermedad. Creía firmemente que mi vida solo sería perfecta si él me amaba. Usaba esa ilusión como un escudo contra el amor real, vulnerable y exigente que Red me ofrecía. Red estaba desesperado por ganarse mi corazón, pero cada vez que se acercaba, yo lo rechazaba, aferrándome a la idealización de Ashley, quien, para colmo, vivía en nuestra casa mantenido por mi dinero, junto a su esposa Melanie. Esta situación era un tormento para Red, que veía mi ceguera a diario. Tuvimos una hija, a quien Red insistió en llamar Eugenia Victoria. Esta fue la etapa de mi vida donde las ilusiones se hicieron añicos y me enfrenté a la verdad más cruel sobre mí misma. Nuestra pequeña Bonnie, mi hija y la luz de los ojos de Red, fue la víctima de nuestra tormenta matrimonial. Red la adoraba, la había convertido en el único objeto de su afecto y se esforzaba por darle una infancia perfecta. Le enseñó a montar en pony, orgulloso de su coraje y su espíritu indómito, rasgos que, irónicamente, había heredado de mí. El día que la tragedia golpeó fue un día soleado, como cualquier otro. Bonnie, de apenas 4 años, montaba su pony. Ella saltó una cerca y se cayó. El accidente fue fatal y rápido. La muerte de Bonnie destrozó a Red. Fue más que dolor, fue la aniquilación de su última esperanza. Él se encerró con su ataúd, incapaz de dejar ir el único ser que había amado incondicionalmente y que lo había amado sin condiciones. Yo también sufrí, por supuesto, pero mi dolor no era tan puro ni tan paralizante como el suyo. Red se retiró por completo, el hombre cínico y vibrante que yo conocía se convirtió en una cáscara vacía, ahogando su pena en el alcohol y el silencio. La tragedia nos unió en el sufrimiento, pero nos separó irremediablemente en el alma. Apenas nos habíamos recuperado del golpe de Bonnie cuando la vida nos asestó el último revés. Melanie Hamilton, la dulce e inquebrantable Melanie, cayó gravemente enferma. Ella era la única mujer de la que Red había dicho que era una gran señora y la única persona que había visto solo lo bueno en mí, perdonando todas mis crueldades. Cuando fui a su lado, Melanie, con su último aliento, me hizo prometer que cuidaría de Ashley y de su hijo. Me hizo jurar que sería fuerte. Al salir de la habitación, con el alma desgarrada por la pérdida de la única amiga verdadera que había tenido, busqué consuelo en el hombro de Ashley Wilkes. Y en ese instante, al abrazarlo, el velo cayó. Vi a Ashley no como el héroe romántico de mis sueños, sino como el hombre débil e inútil que realmente era. Comprendí que mi amor por él no había sido más que la idealización de una niña caprichosa, el deseo por algo que no podía tener. Era una fantasía, una sombra sin sustancia. Me di cuenta de la verdad terrible, una que me golpeó con la fuerza de una de las bombas de Atlanta. El amor de mi vida, el hombre apasionado, fuerte, real y complejo que me había entendido y amado tal como era, estaba en casa. Era Red. Corrí por la calle hacia nuestra mansión, llena de una euforia desesperada. Tenía que decírselo, tenía que decirle que por fin lo amaba. No me importaba la muerte de Melanie o el dolor por Bonnie, solo que ahora éramos libres de amarnos el uno al otro. Pero, como en toda mi vida, mi realización llegó tarde. Encontré a Red preparándose para irse. Al confesarle mi amor, él me miró con una frialdad y una amargura que nunca había visto. Mi amor llegó a un hombre agotado y sin fe. Él ya no me creía ni quería intentarlo. Mi querida, me has negado el corazón y el alma durante tanto tiempo que cuando me lo ofreces, solo puedo decir, me importa un bledo. Cuando se fue, con su famoso portazo, me quedé de rodillas, sola entre los lujos que ya no importaban. Había ganado la guerra, pero había perdido mi corazón. Mi única esperanza, mi única salvación, estaba en ese pedazo de tierra roja que siempre me había esperado. Corrí hacia él, dispuesta a empezar de nuevo, pero era demasiado tarde. Él ya no tenía fuerzas ni quería seguir luchando. Francamente, querida, me importa un bledo. La despedida de Red fue la estocada final, más dolorosa que la pérdida de Bonnie o Melanie,
porque significaba que había destruido lo único de valor que la guerra me había dejado. Yo, que había superado el hambre, el fuego y la ruina, no pude superar mi propia ceguera y orgullo. Me quedé en las escaleras de esa opulenta mansión, sola. El silencio era ensordecedor, roto solo por el sonido distante del carruaje de Red que se alejaba. Grité por él, rogué, y por primera vez en mi vida, no pude manipular ni forzar la situación. Red se había ido, y no volvería. El dolor que sentí era absoluto, me desgarraba. Por un momento, estuve al borde de la desesperación total, el colapso que mi madre y mi primera educación me habían prohibido. Pensé en morir, en rendirme, en dejar que el viento se llevara todo. Pero mientras lloraba, mi mente, esa mente práctica y resistente que había desarrollado en la posguerra, empezó a buscar una salida. Mi mirada se posó en un objeto o un recuerdo, no recuerdo qué fue, pero me trajo de golpe la imagen de Tara, mi plantación, la única cosa real y constante en mi vida. Tara no era solo una casa, era la tierra roja, la esencia de mi padre, y el lugar donde había hecho mi juramento. La plantación era el único amor que no me había traicionado, el único refugio que siempre me había esperado, sin importar cuán terrible o egoísta fuera yo. En ese instante de máxima desolación, me di cuenta de mi verdadero hogar, no estaba en la riqueza ni en el amor de un hombre, sino en la tierra y en mi propia voluntad de hierro. Me levanté del suelo con una determinación renovada, el espíritu combativo volviendo a encenderse. Había perdido la guerra de secesión, había perdido a Charles, había perdido a Frank, había perdido a Bonnie, había perdido a Melanie, y ahora había perdido a Red, el hombre que me amaba y al que por fin amaba. Todo había sido barrido como por el viento. Pero a diferencia del resto, yo no estaba dispuesta a rendirme. No soy como Ashley, que vive en el pasado, ni como Melanie, que era demasiado buena para sobrevivir. Soy Scarlett O'Hara, y siempre encuentro una manera. Con los ojos llenos de lágrimas, pero con la cabeza alta, formulé mi última y más grande promesa, mi mantra de vida, un acto de fe en mi propia invencibilidad. Me iré a casa ahora. Y mañana pensaré en algún medio de recuperarle. Después de todo, mañana será otro día. No es un final feliz, no es un final trágico, es mi final. Un final abierto que me deja en el único lugar donde puedo empezar de nuevo, Tara. Mi historia no termina con la pérdida, sino con la resolución de que, pase lo que pase, mi voluntad de vivir y luchar siempre me dará una nueva oportunidad mañana.